Y para comenzar quiero que vayas conmigo al libro de Isaías, en el capítulo 53. Isaías capítulo 53, desde el versículo 1 en adelante. Cuando lo encuentre, diga amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿quién creyó en nuestra noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiese estimar. Despreciado, marinado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle. Despreciable, un don nadie. Versículo 4 dice: y de hecho cargó con nuestros males y soportó toda nuestra dolencia. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido por Dios, humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera. Otra traducción dice: soportó el castigo que nos trae la paz, y fuimos curados por sus heridas. Otra traducción dice: por sus llagas hemos sido curados. Todos éramos como ovejas, todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Versículo 7 dice: fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado ante los que lo degollan, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Es la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, ya de bendición por ella misma, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia aún en este tiempo de manera especial. Bendice a tu pueblo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Es interesante lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Porque el poder que tiene Dios. Dios es sobrenatural, es algo increíble. Y cuando Dios revela las cosas a través de sus siervos, de sus hijos, el profeta Isaías está hablando de la muerte de Jesús casi 700 años antes de Cristo. Y está hablando de lo que va a suceder con Jesucristo, lo que va a ser destruido, va a ser molido por nuestra culpa. Y cuando vemos la historia de Cristo, definitivamente el profeta no se equivocó. Jesús pasó por muchos males. Decía la palabra de Dios que no tenía aspecto con el cual nosotros fijarnos en él, que era un don nadie. Y Jesús allí en la cruz del Calvario fue, hermano, destruido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para darnos libertad. Bendito sea Dios. Esto para muchos puede ser un tema que quizás diga: wow, bendito, Cristo pasó por todo lo que pasó, pero no es para sentir pena por Jesús. No es para